pero la dinámica es leer juntos. Me interesa mucho que usted allá también pueda leer. Tome su Biblia y la lea. Ok. Entonces, ¿están listos? Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir juntos leyendo la Biblia. Los que tienen la misma versión mía me van acompañando, los demás la van comparando. Mateo capítulo 1, versículo 1. Voy a comenzar. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a hacer pausas en algunas secciones, esta es una primera importante. Y lo primero que quiero decir, y creo que esto habla por muchos creyentes, es que una de las cosas que no nos gusta leer a los creyentes son las genealogías, porque son largas, son aburridoras. Yo no sé si alguien me confirma, pero yo muchas veces estoy leyendo la Biblia y cuando llega la genealogía me la salto, o la leo así como por encimita. ¿A alguien le ha pasado que uno dice, no, pero ¿para qué? Y son un montón de nombres raros, son largas. Mateo de entrada comienza con una genealogía. Hay una cosa que es muy común, y es que hoy en día con el tema de redes sociales dicen que uno tiene que captar la atención de la audiencia en 3 segundos o algo así. Entonces, vamos a generar unos ejercicios contra cultura, porque la manera de uno de verdad estar concentrado en la Biblia no es igual que con redes sociales. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo, hay mucha belleza, pero necesitamos las herramientas correctas. Como dice Carlos, es cierto, da ganas para saltárselo. Pero van a darse cuenta que no más en la genealogía hay un montón de cosas que Mateo está haciendo. Para eso son los maestros, para darnos las herramientas. Entonces, lo primero, libro de genealogía. Muchos sabrán, otros no. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra aquí usada para genealogía es Génesis, la misma que nosotros usamos para el primer libro de la Biblia. Exacto, hijo de, hijo de, hijo de. Entonces, aquí de entrada lo que está diciendo la Biblia es, este es el libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Antes de dar la genealogía, menciona una persona y otra después, David y Abraham. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ya lo van a notar. Esto para un judío de la época sería como compararlo con el primer libro de la Torá. Sería como decir, ok, este es Génesis, pero este es Génesis de Jesús. Esta es la historia, como cuando uno se ve estas películas que tienen la historia del origen. Entonces uno ve un superhéroe, pero después le muestra, no, esta es la historia del origen, de cómo se convirtió en el superhéroe. Esta es la historia de origen de Jesús. Entonces, la referencia de dónde viene, de Génesis o de la referencia a qué te refieres. Ahí me vas aclarando la pregunta y después la vamos diciendo. Entonces, es importante lo que acabo de decir. Vamos a ver la historia de origen de Jesús. ¿Listo? Léasela conmigo, haga el ejercicio poco a poco. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac. En algunas versiones dice hijo de. En Reina Valera dice engendró a. Abraham engendró a Isaac, Jacob y a Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Note que introducen una mujer, lo cual es muy raro en las genealogías. Muy raro casi que no sucede. Esto lo va a hacer 4 veces Mateo. Versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, y a sus hermanos. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aquí ya todo el mundo se durmió. Entonces, este es el tipo de cosas por las cuales muchos no leemos la Biblia. Hoy estamos en una cultura en la cual muchos amamos a Jesús,
queremos acercarnos a Él, nos gusta esto, pero no la leemos, porque si somos honestos es extraño, es raro, y uno pregunta, ¿para qué necesito leer esto? Entonces, ¿por qué me estoy tomando el tiempo para darle herramientas para este tipo de cosas que está regada por todo lado en la Biblia? Muy bien. Lo primero es, notemos los nombres tan raros. Si alguien de pronto está en etapa de que su mujer está embarazada o están pensando en tener hijos, ahí tiene una buena lista para escoger nombres. Si quiere que a su hijo le hagan bullying en el colegio, hay varios nombres muy buenos ahí. Pero poniendo a un lado los chistes, la realidad es que dentro de esto hay un diseño. Hay algo muy interesante que he aprendido con la Biblia. Y es que los autores de la Biblia dicen cosas sin decirlas. Por ejemplo, mire, terminamos toda la historia. Voy a darles 3 niveles de profundidad. Alguien dice, la genealogía, 3 niveles de profundidad. La primera es lo que hace Mateo ahorita. Mire lo que dice el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y ahí uno podría comenzar a preguntarse, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Por qué el número 14? Varias cosas. Primero, para los judíos los números son súper importantes. ¿Ves? Estamos conectados 14 personas. Es simbólico. Entonces, para los judíos es muy importante los números. 14 es 2 veces 7. Y alguien dirá, está forzando esto. Para nada. Las letras, si usted alguna vez ha visto letras en hebreo, las letras son iguales a los números. Cuando uno mira en español, hay unos caracteres para números y otro para letras. En hebreo no es así. En hebreo las letras tienen un valor numérico. Entonces, si usted escribe David, el nombre de David en hebreo suma 14. ¿Qué está haciendo Mateo? Está haciendo bloques de 14, que de hecho más adelante les voy a mostrar que lo editó a propósito, para que cada uno de los bloques de esta genealogía diga David. Y alguien preguntaría, ¿por qué David? Porque David es una figura del Cristo. Entonces, sin decirlo, Mateo ya de entrada nos dijo, de una manera muy artística, esto es una obra de arte, que este Jesús, esta historia de origen de Jesús, es el Cristo. Uno de los enfoques que quiero que tengamos en esta lectura es qué dice la Biblia, en este caso, qué dice el Evangelio según Mateo de quién es Jesús, y otro enfoque que quiero que tengamos es qué dice de quién soy yo. Vamos a comenzar por quién es Jesús. Nos gustaría que los autores de la Biblia fueran como nosotros hoy en día, que nos dijeran, Jesús es el Cristo, pero ellos no lo hacen así, lo hacen desde maneras muy complejas y sofisticadas, como poner 3 grupos de 14 generaciones, para que uno con un maestro, o si supiera hebreo, diría, es que 14 es el mismo nombre de David, porque todo apunta a David, a lo que simboliza David. El rey David simboliza un rey que había de venir a gobernar. David no lo logró, hizo cosas buenas, pero no lo logró, que es el Mesías tan esperado. Entonces vamos a ver qué significa que Jesús comience a llamarse el Cristo de esta manera. Ahora, segundo, hay 4 mujeres en la lista. ¿Sí la notaron? Vamos a arribita y las vemos otra vez. Versículo 3, esto no sucedía en las genealogías, y si sucedía era muy raro, muy raro. Miren lo que dice. Judá engendró de Tamar a Fares. De hecho, ¿quiere leerse algo raro? Cuando terminemos el live, vaya y léase Génesis capítulo 38. Génesis 38 es un capítulo súper bizarro en el cual cuentan la historia de Tamar. Y Tamar es una mujer que cuando murió su esposo y no le dieron otro hombre para casarse para que mantuviera la descendencia, se disfrazó como prostituta y tuvo relaciones sexuales con su suegro. Así de entrada, la Biblia tiene las historias más extrañas que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Entonces, interesante. Primera mujer mencionada es una mujer que de hecho se disfraza de prostituta para mantener el linaje de la tribu de Judá, y está en la genealogía de Jesús, muy interesante. Segunda mujer mencionada, dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab es una prostituta, una trabajadora sexual, que estaba en uno de los pueblos que ellos conquistaron en el desierto, en Jericó. Entonces va una que se disfrazó como prostituta y otra que es prostituta. 2 mujeres. Seguimos a ver si sigue el patrón. Después llega y dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth tiene su propio libro, lea Ruth. Ruth no es prostituta, pero hay un capítulo muy interesante y la traducción no es muy clara, pero aparentemente lo que la mayoría de teólogos están de acuerdo es que Ruth tuvo sexo prematrimonial con Booz.
Entonces ya hay 3 mujeres que han tenido una conducta sexual inapropiada en el linaje de Jesús, y son las 3 que se mencionan. Ahora, al final dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La que fue mujer de Urías fue Betsabé. Ahora, no se sabe de todo. Algunos dicen que Betsabé no era judía, porque varias de estas mujeres son gentiles. Pero lo que sí es cierto es que este encuentro tampoco fue legal. Primero, pues porque David, si ustedes lean la historia del rey David, el que están resaltando aquí, sedujo a una mujer que no era su esposa, usó su poder como rey para matar al esposo, para hacer parecer que no había hecho un crimen. Entonces, 4 mujeres, las 4 con conductas sexuales por fuera de los mandatos de Dios, en el linaje de Jesús, primero dándonos de entrada a entender que nosotros podemos perfectamente entrar por la fe en el linaje de Abraham, sin importar lo que hayamos hecho. No estoy diciendo que hagamos cosas malas, lo que estoy diciendo es que si yo quisiera promover a una persona y hablar como de la realeza, y yo ocultaría estas cosas, pero la Biblia las resalta. ¿Por qué? ¿Por qué resaltar que hay 4 mujeres que tuvieron encuentros, así sea que usted lo sepa o vaya y lo lea, sexuales por fuera del matrimonio? Ojo, y esto es intencional. Constantemente la Biblia va a comparar nuestra relación con Dios como un matrimonio. Y cuando Dios se molesta y dice que su pueblo va y adora otros dioses, dice que se prostituyeron. En Apocalipsis, Juan usa esta herramienta. Alguien dijo, no íbamos a leer Mateo, sí, pero es que toda la Biblia está conectada y esta es la manera de hacerle sentido a esto. Una de las imágenes que usan los autores de la Biblia para dar a entender una correcta relación con Dios es un matrimonio. Y dice que la iglesia debe ser su novia santa solo para Él. Y cuando nosotros le somos infieles, compara esa relación como si una persona se uniera con una prostituta. Entonces, qué interesante que estas personas, aunque tuvieron un actuar, digamos, incorrecto, terminaron entrando a la línea del Mesías y terminaron siendo resaltadas como el linaje que nos trajo a Jesús. Y en Apocalipsis, la ramera, que es Babilonia, es contrastada con la iglesia. Y la iglesia es la novia. Entonces, durante la Biblia usted va a comenzar a ver una comparación. Le hace Proverbios. La mujer adúltera y la esposa. La ramera y la que sí ama al esposo. ¿Qué nos está diciendo poco a poco Mateo? Es que si entramos a Cristo, si estamos en Cristo, si somos parte de su iglesia, así le hayamos sido infieles, ahora podemos ser su novia y su esposa. Eso es hermoso. Alguien diría, pero ¿por qué no lo dice? Porque así funciona la escritura hebrea. Es poética. Hace acertijos para uno. Si la Biblia está diseñada para leer y releer todos los días de la vida y meditarla, tiene que ser densa. Si todo estuviera explicado, la masticaríamos muy rápido. Entonces, 2 niveles de profundidad. Ahora vamos a un nivel más profundo. Todos estos bloques, a propósito, Él quitó personas. Si usted se pone en la labor tediosa de mirar si estas genealogías están bien, no están del todo correctas. Hubo personas que Mateo sacó a propósito, las quitó. Alguien diría, pero ¿por qué hace eso? Primero, para que empataran los 14. Segundo, porque hubo nombres de reyes que les cambió una letra, para que se volvieran nombres de profetas, de autores de los salmos, y comenzar a decir poco a poco que el Mesías fue profetizado en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en los salmos y en los profetas. O sea, Mateo no se sentó y escribió esto en un momentico, porque ¿cómo nos imaginábamos nosotros antes que la gente escribía la Biblia? Yo me imaginaba que Mateo se sentaba y como que había una voz de Dios o algo así que le dictaba y comenzaba a escribir. No, esto es algo diseñado, esto es algo profundamente estructurado para comenzar a decirnos de una manera muy artística que este Jesús del cual nos van a hablar, primero, tiene una descendencia que no es perfecta, pero Él la purifica. Segundo, que todas estas analogías de impureza y de no serle fieles a Dios se terminan convirtiendo en pureza después por Él. Tercero, que Él es el nuevo David, que Él va a ser el rey. Acá está diciendo que Él va a ser el rey. Y cuarto, y ahorita les tiro una quinta de ñapa, es que este es el cual el Antiguo Testamento venía profetizando. Ahora, hay algo muy interesante. En la versión, creo que de Erwin, que escribió ahí, dice hijo de, hijo de, hijo de. No sé si alguien me confirma en las versiones de ustedes cómo dice. Reina Valera dice engendró a. Otras versiones dicen padre de, otras dicen hijo de, dependiendo cómo se traduzca el texto.
Lo interesante es que todos son padres y el hijo, padres y el hijo, padres y el hijo. Usted lo ve, ese es el orden. Abraham y después el hijo, Jacob y después el hijo, ¿verdad? Excepto cuando llega José. ¿Qué es lo que cambia con José? Dice marido de María, y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, entonces, ¿quién es el papá? Porque uno de los filtros, si me permite usar esa palabra, a través de los cuales quiero que leamos Mateo, es ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién dice él que él es? ¿Quién dicen los demás que él es? Que eso es un debate actual muy candente, no solo de esta época. ¿Y quién dice él que él es? Mateo lo que está diciendo, y nos va a confirmar después, es que aparentemente, aunque José estuvo en la ecuación, no es el papá. Y después nos va a dar a entender que el padre es Dios. Fíjese en una genealogía todo lo que podemos sacar. Una genealogía aburridora, llena de nombres horribles. Estamos viendo arte puro. Esta es la belleza de la Biblia. Ahora, versículo 18. Algunos tienen un subtítulo ahí que ya dice el nacimiento. Primero la genealogía, después el nacimiento. Esos subtítulos ayudan a organizar los bloques de ideas, pero no están en el texto original. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Ya pasamos la genealogía y entramos en la historia. Súper importante. Esta es la base de nuestra fe. Una historia maravillosa, ¿verdad? Me gusta la honestidad de la Biblia. No sé si alguno conoce las costumbres de esa época, pero Nazaret era un pueblo muy pequeño. María y José seguramente estaban desde hacía muchos años, por sus padres ya estaba arreglado el matrimonio. Ellos sabían que se iban a casar. Imagínese el escándalo. Imagínese lo que era uno llegar a decir, no, es que no fue que yo te fui infiel antes de casarnos, sino que el Espíritu Santo de Dios hizo una nueva creación de vida en mí y además el que viene es el Mesías. ¿Quién le iba a creer eso? Me gusta que muestran el equilibrio de José. Muestran una persona que es, digamos, decente, no quiere avergonzarla, no quiere meterla en problemas, pero no cree, o sea, lo que cree es que ella le fue infiel, entonces la iba a divorciar, que es lo que muchos de nosotros, es lo que todos nosotros habríamos pensado en una situación así. Todos nosotros habríamos dicho, ¿cómo así que estamos ya para nuestra luna de miel, nos vamos a casar y de repente está embarazada? Y ahora me va a querer decir que es el Espíritu Santo. Nadie va a creer eso. Tuvo que venir un ángel. Fue necesaria la intervención de un ángel para que este hombre, que dice que era justo, que fíjese que tuvo un gesto lindo y dijo, me divorcio de ella, pero a escondidas, manteniendo un perfil bajo, no quiero causarle problemas. Tuvo falta de fe, tuvo incredulidad, lo cual es lógico. Era muy difícil creer esto, es un milagro increíble. Entonces, hay algo muy interesante. Dice que cuando María se le dio el nombre, esto está en Lucas, Dios mediante algún día llegamos y leemos Lucas, que es súper lindo el Evangelio según Lucas, a mí me encanta. Le dice, mire, el ángel le dijo a la mujer que le tenía que poner por nombre Jesús. Ahora, algunos conocen, algunos no. En hebreo es Yeshua o Yehoshua. Yehoshua es el nombre completo, pero como muchos nombres se vuelven más corticos, como pasa en Colombia. Yo me llamo David, me dicen David, una niña se llama Adriana, le dicen Adri, otra niña se llama Eliana, le dicen Eli. De hecho, si usted repite seguido Yehoshua, 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 va a tender a querer acortarlo y lo más probable es que le salga un Yeshua. Entonces, Yeshua es la versión corta de Yehoshua, de Josué. Yehoshua significa salvación.
Son dos raíces y literalmente significa Jehová traerá salvación o Jehová salva. Jehová salva. Entonces hay gente que entra en conflicto porque dice un momentico. La profecía decía que se iba a llamar Emanuel, entonces no se cumplió la profecía. Y esa es otra de las herramientas que les quiero dar hoy. La Biblia no está tan interesada en decirnos qué pasó, sino qué significa lo que pasó. Y los nombres, más allá de lo que nosotros lo usamos, que muchas veces es para que suene bien, o digamos, pegue bien con el apellido, o de pronto hay otro con el nombre en la familia, entonces lo cambio, o lo repito, hay gente que le gusta repetir el nombre de los papás, de los abuelos. En la Biblia, el nombre es el significado de lo que esa persona va a cumplir. La gran mayoría de nombres bíblicos narran lo que esa persona hizo o iba a hacer. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando la profecía fue dicha que iba a venir un nombre y iba a ser llamado Emmanuel, lo importante no era que el nombre literalmente fuera Emmanuel, sino que este niño fuera Dios habitando dentro de nosotros, junto con nosotros, Dios hecho hombre. Y la importancia de que él se llamara Jesús no era por algo, digamos, que sonara bonito, sino porque el nombre significa que Jehová va a salvar. Ahora, la pregunta es, ¿Jehová va a salvar? Significa el nombre. Pero acá dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál él? ¿Será que es el Jehová o el Jesús? ¿Qué nos está queriendo decir Mateo? La Biblia es un libro que deja muchas cosas ambiguas y las permite que haya discusión, que haya debate, que haya profundización, que entremos a discernir y diga, ¿y por qué no me explicó qué funciona esto? ¿Por qué es literatura de meditación? Exacto, como dice, identidad y propósito. Exacto, exacto. ¿Cuál era el propósito de este niño? Pues aparentemente es que va a traer salvación a los pecados. Y aquí me meto en un punto un poquito pastoral y me salgo un poquito del modo de estar leyendo y voy dando algunas aplicaciones que les quiero dejar. La humanidad necesita un salvador. Yo creo que, no sé si nadie, pero tal vez muy pocas personas me debatirían eso. Vemos el panorama, vemos las noticias hoy en día y yo le digo a una persona, cualquier persona con la que vaya a hablar, le digo, ¿ha visto las noticias? El mundo está muy mal. Hay mucha maldad. Necesitamos que nos salven de nuestra maldad. Los seres humanos no hemos hecho bien nuestra labor de amar al prójimo y de amar a Dios. No la hemos hecho bien. Y me incluyo. Primero yo. Saludos a Jorge. Los seres humanos no hemos hecho una buena labor de amar al prójimo y de amar a Dios. Entonces, cuando dice que este Jesús traerá salvación al pueblo de sus pecados, es una buena noticia. ¿Cuántos no necesitamos salvadores hoy en día? Necesitamos, ¿por qué nos gusta tanto las historias de héroes? Porque queremos tener a alguien que nos salve. Entonces, creo que todos podrían estar de acuerdo acá conmigo, que si yo le digo a alguien, necesitamos un salvador para Colombia, necesitamos un salvador para Santa Marta, para la ciudad donde esté, usted diría sí. Pero cuando el tema ya se vuelve personal, cuando yo digo, es que la gente es tan mala que necesitamos salvación, o hay tanta maldad que se necesita salvación, todos van a estar de acuerdo. Pero cuando te digo, es que tú eres tan malo que necesitas salvación, ahí ya comenzamos a decir, bueno, pero yo no soy tan malo. Y comenzamos poco a poco a hacer que Jesús no se convierta en lo que él define que es. Porque una de las cosas que pasa con la figura de Jesús es que para muchos es un maestro que enseñó enseñanzas morales. Y no digo que no sea eso en parte. Para muchos dicen Jesús es amor, para muchos dicen fue un gran profeta. Pero él, por medio de Mateo, se define a sí mismo como el que todos nosotros necesitamos para ser rescatado. La palabra salvación es rescate de nuestros pecados. Es interesante cómo la maldad ajena es tan fácil de discernir, pero cuando es la maldad propia, comenzamos a decir, bueno, pero sí, yo a veces hago cosas malas, pero yo soy un buen papá, o yo soy un buen esposo, o yo no robo como esos políticos, o yo no he matado a nadie. Entonces, Jesús es quien es, y digamos, como le dijo a los fariseos, puede salvarnos y sanarnos si nosotros comenzamos no solamente a leer Mateo, dejando que Jesús se defina como quien Él es, sino que nos defina como quiénes somos nosotros. Si eres el Salvador, ¿quiénes somos nosotros? Los que necesitamos ser salvados. Y por supuesto que hay personas que han hecho cosas más horribles que otras. Sí, yo no estoy negando eso. Pero el punto es que, según Jesús,
todos necesitamos ser salvados. Y si no necesitamos ser salvados, indirectamente le estamos diciendo a Jesús, me gusta tu historia muy bonita, pero ya no estoy de acuerdo con quien tú dices que Él es. Hablando de Mateo, o con quien tú dices que tú eres. Si Jesús decimos que es el Salvador, estamos comenzando a reconocer algo muy importante que nos narra de entrada todos los evangelios, es que somos personas con pecado y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado y acercarnos a Jesús. Fíjense todo lo que podemos sacar en un pedacito de 25 versículos, solo un capítulo. Ahora, esto es importante. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a su pueblo, la gente se confunde porque pareciera, y de hecho Jesús al comienzo solo le predicaba a judíos, léalo y verá, lo vamos a leer más adelante, la próxima semana continuamos con el capítulo 2 y vamos viendo cómo cogemos ritmo. Pero Jesús al comienzo solo le predicaba a los judíos. ¿Por qué? Porque su pacto fue con Abraham. Y Abraham era el que debía ser de bendición para las naciones, pero nunca lo fue. Y después Isaac, y tampoco lo fue. Y después Jacob. Lea el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un grupo de personas elegidas por Dios para recibir un regalo de unas enseñanzas hermosas de cómo ser de bendición para los demás, y fallando catastróficamente con momentos buenos. Abraham tuvo sus momentos buenos. Creyó y le fue contado por justicia. Creyó que podía entregar a su hijo y Dios se lo iba a devolver. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas terribles. Abraham, una joya, entregó a su esposa por su comodidad para que él le viniera dinero y a su esposa la cogiera por allá un faraón. O sea, la Biblia no oculta el desastre que somos los seres humanos. Entonces, si este pueblo es escogido, primero no es porque fue escogido porque fuera mejor, sino porque ese es el patrón de Dios. Siempre elige a uno, pero pensando en los demás. Y ese uno se le da un regalo que es su gracia, que es su bendición, que es su palabra, su espíritu, para que se la dé a otros. Ese es el diseño de la iglesia. Entonces aquí lo que está diciendo la Biblia es que Él vino primero a los suyos porque era un judío el que tenía que cumplir la ley, estar bien con Dios y bien con los prójimos, y entonces, Hechos de los Apóstoles, comienza a regarse el evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Porque, ojo, importantísimo esto, si les queda algo de este primer capítulo de Mateo. Y eso que dicen que Mateo es el evangelio para los judíos. Siempre el plan de Dios fue traer salvación y bendición a toda la humanidad. Siempre. Que lo hizo escogiendo a una persona, a una familia, a un grupo, a un pueblo es diferente. Pero ese pueblo era solamente un vehículo. Y viene Jesús a cumplir como el judío que trae la bendición, cumple la ley y después se termina cumpliendo el plan de Dios. Ahora, muy importante mientras vamos haciendo el cierre, vamos a darle 10 minuticos de cierre y ustedes me van haciendo preguntas, es que voy a nombrar los puntos incómodos porque acá hay personas cristianas y católicas conectándose. Y voy a hablarles de mi enfoque porque la Biblia se presta rapidito para debates en que parece que no tuviéramos amor de Cristo, sino como odio de Satanás o algo así. O sea, es terrible. Entonces, voy a nombrar un punto que es de debate, especialmente entre cristianismo entre cristianos y católicos. Dice, versículo 25, hablando de José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conoció, algunas de sus versiones dirán diferente. La palabra es una palabra muy bonita. En griego es ginosco o ginosco. Yo pues no sé griego, pero un poquito de palabras he aprendido. Ginosco no es solo conocer a alguien como hola, mucho gusto, sino es conocer en profundidad, tener relaciones sexuales, o se utiliza incluso en la salvación, cuando Jesús, Juan 17, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, usando esta misma palabra, que te ginosco a ti, que te ginosco, yo no sé por qué hago así como si fuera italiano, esto es hebreo, que te ginosco a ti. Entonces, lo que está diciendo el texto es que José no tuvo relaciones sexuales con su esposa hasta que Jesús nació. Hay personas que tienen una firme creencia que María no tuvo relaciones sexuales con José ni antes ni después de que naciera Jesús. Y después hay otros pasajes que hablan de los hermanos de Jesús y se cree que es como hermanos en la fe. Mi postura es que sí tuvo relaciones sexuales con él, no porque me dé miedo los debates, sino porque hay muchas ramas por las cuales se puede ir estos textos y de entrada lo sepan. Mi lectura va a ser enfocarme en qué es el Cristo y qué significa eso para nosotros como creyentes y como iglesia,
y qué implicaciones prácticas los podemos tener hoy en día, cristianos 2026, iba a decir 2025, en Santa Marta, en Bogotá, en Colombia, en donde esté. Pero igual voy a nombrar las diferencias y voy a hablar de mi posición. Yo tengo muchos amigos católicos, gente que ama a Dios, y son muchas malas cosas que nos pueden unir, y el debate se puede dar en algún momento, pero no quiero, y si usted quiere hacer las preguntas, hágalas, pero este no va a ser un texto ni un ejercicio semana a semana para comenzar a debatir puntos polémicos. Algunos sí son polémicos y yo voy a dar mi posición, voy a explicar por qué, pero siempre voy a dar la otra posición con respeto y voy a dejar que quede ahí, no la voy a evitar ni a eludir. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, para los que hasta ahora entraron y están escribiendo y demás. Genealogía de entrada. O sea, la Biblia no juega con este truquito del algoritmo. En 3 segundos tienes que engancharlo. No, te tiran la genealogía súper densa y aburridora. ¿Qué aprendimos con la genealogía de Jesucristo? Pues primero, que toda su genealogía apunta a David. 14, 14, 14. El número 14 es la palabra David también. O sea que este niño que nace acá de una mujer virgen, este niño es el rey David esperado. No es que David reencarnó, es que David es un símbolo, es una figura de un rey que iba a venir a traer salvación para la nación. ¿Qué es salvación? Esa es una de las cosas en las cuales muchas personas van a debatir acerca de quién es Jesús. Que hay 4 mujeres y las 4, 2 son prostitutas, pues una se disfraza como prostituta y se acuesta con su suegro, la otra trabaja como prostituta, la otra tiene sexo prematrimonial con su esposo y la otra tiene sexo de adulterio por fuera de su matrimonio, obviamente, y las 4 están ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Dios. Todos le hemos sido infieles a Dios, todos. Y todos, aunque crezcamos en Cristo, cometeremos errores constantemente. Entonces, la infidelidad a Dios en la Biblia es mostrada como un acto de infidelidad o de matrimonio o como unirse con una prostituta. El linaje de Jesús, la sangre de Jesús, cuando estamos en Cristo por la fe, nos limpia y nos pasa de ser infieles o como una ramera a ser la esposa de Dios. Eso es hermoso. Eso es una genealogía nada más. Y vimos que José fue tan incrédulo como nosotros. José dijo, ¿cómo así que está embarazada? ¿Usted se imagina? Pues está emocionado, me imagino yo. La Biblia no da detalles, pero yo me imagino que estaba emocionado por su boda. Seguramente María era una mujer ejemplar, no perfecta, pero sí muy buena, muy linda. O sea, así me la imagino yo. Una mujer con mucha fe, mucha fe. La Biblia no habla mucho de María, pero cuando el ángel le dijo que iba a tener al Hijo de Dios, ella creyó. Eso es increíble. Y José, aunque de una manera decente, para no avergonzarla, dijo, yo me divorcio. Pues es que, ¿qué más iba a hacer? Me encanta porque es que la religión nos ha impuesto ser perfectos, ¿saben? La religión nos ha querido poner unas cargas y unas máscaras que no podemos soportar. Pero muestra a personajes tan importantes como a José diciendo me divorcio porque pues me fue infiel. Y tiene que venir un ángel para aclararle, primero, que es de Dios, esta criatura, esta creación viene de Dios. Segundo, que es el que cumple la profecía, que vimos que Emanuel significa que Dios iba a estar con nosotros, no que se equivocó la profecía. Y que Jesús significa que Jehová va a salvar. O sea que aparentemente desde ya Mateo nos está diciendo lo que Jesús dice. Jesús dijo que Él era Dios. Cada vez que Jesús decía yo soy, lo querían apedrear porque estaba diciendo yo soy Dios. El yo soy es el nombre de Dios. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuál va a ser el filtro a través del cual vamos a leer juntos los 28 capítulos de Mateo? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es una pregunta muy profunda. De hecho, Jesús, spoiler, se la va a hacer a Pedro en Mateo capítulo 16. Bueno, se la hizo a los apóstoles, pero Pedro contestó. ¿Quién dicen los demás que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Muy interesante porque no es como que Jesús tuviera una crisis de identidad. Y cuando Pedro contesta que Él es el Cristo, le dice, sobre esa revelación voy a fundamentar los cimientos de mi iglesia. Que nosotros entendamos y creamos que Jesús es el Cristo quiere decir que Él no puede mentir. Hay gente que dice, no, yo creo que Jesús fue amor, pero Jesús no podía ser Dios. Entonces nos contradecimos porque sería un mentiroso. Él dijo que Él era Dios. Y Mateo de una manera muy sutil está diciendo que Él es Dios. Entonces, dejo unos minutos para que me hagan preguntas. Escríbanmelas ahí.
Les he dicho, hay muchas cosas que yo no sé, pero lo que yo, digamos, crea saber, o lo dejo de tarea. No voy a forzar el tema. Yo sí soy profe de Biblia, estudio bastante la Biblia, me gusta mucho, pero hay muchos misterios. Eh, y sobre todo quiero que si usted hace esto a modo devocional, se tome unos minuticos, porque no es más tanto la enseñanza teórica. Y de pronto usted es creyente de muchos años, pero ¿sabe cuál es mi invitación? Hágase un momentico aparte, diga, ¿quién es Jesús para mí? Porque Jesús muchas veces se ha vuelto, y hablo por mí, como un cajero cósmico, ¿no? Necesito plata, Jesús. ¿Dónde están las llaves? Espíritu Santo, ilumíname. Y no digo que esté mal pedirle, de hecho Él nos anima a pedirle, pero aquí de arranque no comienza con esto, acá de arranque dice que Él viene a traer salvación a nuestros pecados. O sea que la primera definición de Jesús es que Él es el Salvador y que yo soy un pecador que necesita salvación. Y esto no es con culpa. Primera de Corintios, Pablo dice que hay una tristeza que es según el mundo, que trae culpa, mala, condenación, pero hay una tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento. Hoy en día, todas estas ideologías que hay tan permeadas en nuestra cultura se han metido en la iglesia y hemos diluido grandemente el elemento de arrepentimiento. Y en la iglesia en una época se predicó mucho con condenación y le sacamos el cuerpo, pero el arrepentimiento es algo hermoso, porque si yo me arrepiento, le estoy diciendo a Jesús, tú eres quien tú dices que eres. Si tú eres el Salvador, no eres Salvador para ese político que odio tanto, o para ese señor que violó a un niño, o para esa persona que mató a alguien. Tú eres un Salvador para ellos y para mí. Yo también soy un pecador y necesito que tú me salves. Van a darse cuenta que de aquí en adelante en Mateo, este es el filtro que le vamos a poner, Dios comienza a decir quién es Jesús, los apóstoles comienzan a preguntarse quién es Él, los romanos comienzan a decir quién es Él, los demonios dicen quién es Él, y cada persona tiene una opinión diferente acerca de quién es Jesús. El texto de Mateo está diseñado para que nos hagamos una pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús no solamente es un maestro de enseñanzas morales, los evangelios no solo son una colección de historias bonitas, que sí lo son en parte, y de milagros de Jesús. Jesús no solo es un rabino con mucha sabiduría y un hombre que predicó amor. Él dice que primero Él es Dios hecho hombre. Y segundo, que Él es el que me viene a salvar a mí, así que yo soy un pecador que necesita salvación. Entonces, capítulo 1, con una genealogía y una historia de un hombre que quería divorciarse de una mujer, podemos comenzar a darnos cuenta que si queremos ser seguidores de Jesús, una de las premisas es que Él es Dios y nosotros somos pecadores grandemente necesitados de una salvación. Que mucha gente dice, uy, este man sí necesita a Jesús y Pepito necesita a Jesús y yo necesito a Jesús. Y por supuesto alguien dirá, no, yo le entregué mi corazón a Jesús. Sí, está bien, hay un momento de hacer una decisión para seguirlo a Él. Pero Él es mi Salvador hoy, mañana y pasado mañana y todos los días. Necesitamos a Jesús como Salvador. Y va a haber personas que de pronto entren con curiosidad y digan, no estoy de acuerdo. Me gusta la lectura del Evangelio, pero no estoy de acuerdo y está bien. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no, claramente, no quiero causarle culpa a nadie ni condenación, solo estoy diciendo lo que Mateo, con su diseño hermoso, poético de este texto, nos está queriendo meditar. Entonces, gracias por conectarse. Quiero que estos espacios sean para que ustedes lean conmigo. Quiero que siempre tengamos una reflexión, por supuesto. Va a haber pasajes súper raros. Este es bonito. Digamos que la genealogía es incómoda o aburridora. Cuando siga leyendo la Biblia en su tiempo libre, léase la genealogía. Usemos a los maestros, que es una de las herramientas que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo para darnos estas herramientas. De pronto usted no tenga tiempo para estudiar el hebreo, el griego. Yo tengo ese tiempo y leo libros y eso. Pero al final saquemos esa conclusión para mí. ¿Quién es Jesús?
El Evangelio no es acerca de mí, el Evangelio es acerca de Jesús. Y si entiendo quién es Él, entonces comienzo a entender quién soy yo. Y muchas veces se nos olvida, a mí me pasa. Y qué lindo que este comienzo de año comencemos preguntándonos ahí en silencio, ¿quién es Jesús para mí? Y si estoy alineado con la versión de Mateo y la versión de Jesús. Y qué tanto yo de verdad me considero sin culpa, sin condenación, como un pecador que necesita a Jesús. Entonces, cierro orando y me dejan las preguntas ahí y después los voy contestando. Padre, gracias por tu palabra, qué regalo tan lindo. Gracias porque hay personas que quieren leer la Biblia. Gracias porque somos muchos los creyentes que genuinamente te amamos, pero la Biblia a veces es rara y tiene cosas como estas de las genealogías y cosas que uno no entiende. Pero hay tanta sabiduría y tanta profundidad. Gracias por estas personas y las que se van a añadir, que juntos podamos cada día tener espacios así. Puede ser conectados, puede ser en familia, de leer la Biblia juntos. Y gracias por decirnos con amor que necesitamos salvación, que la salvación es para mí y que aceptar mis pecados no me causa condenación, al contrario, me trae salvación. Y gracias porque tú no solo eres un gran maestro y un hombre bueno y una persona que hizo muchos milagros, tú eres nuestro Salvador. Y quiero comenzar cada día a vivir mi día a día como si eso sea una realidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.